Si usted googlea o teclea o busca una concordancia sobre una palabra que encuentra en una versión que no sea Reina Valera, no le va a ayudar a encontrar el significado de esa palabra. No le va a ayudar. Le va a mentir. ¿Por qué? Porque como no han sido fieles a traducir la Biblia, sino más bien a tratar de darle una manera de estudiarse fácilmente, o más bien de darle la Biblia premasticada a las personas, prácticamente con la explicación de lo que significan los pasajes, o mejor dicho, parafrasear la Biblia. Lo que sucede es que si una palabra aparece en el griego, un ejemplo, la palabra santificación apareciera en el griego del Nuevo Testamento 50 veces. Y lo que hace Reina Valera, por ejemplo, en contraparte de las versiones más sencillas, es traducir esa palabra como se traduce, como se debe traducir a nuestro idioma español. Pero, ¿qué hace el que quiere hacer versiones o Biblias más fáciles de entender? Empieza a esa palabra a darle el significado, o sea, la parafrasea. ¿Qué es santificación? Entonces hemos recibido el que hayamos sido hechos apartados por la gracia, y entonces ya allí tiene que decir lo que cree la persona, más bien es la interpretación de la persona, poniéndolo en esas Biblias modernas. Y cuando usted busque cuál de todas esas palabras es la palabra que me estoy perdiendo, porque es muy importante saber cuál es la palabra a la cual parafrasearon. Pero, ¿cómo va a escoger entre todas las palabras? ¿Cómo de saber entre toda la paráfrasis si la palabra santificación la parafrasearon en 10, 12 palabras? ¿Cuál de las 12 palabras es la que parafrasearon? Y si usted va y lee a otra parte donde aparece esa misma palabra y ellos dicen otra cosa, no le va a ayudar a entender qué dice esa palabra realmente en el idioma griego. Sin embargo, si usted va con Reina Valera 1960, lo que va a pasar es lo siguiente, que si usted va y lee una concordancia y busca la palabra santificación, y ya sea en un celular, en una computadora o en una concordancia escrita en papel, busca esa palabra, encuentra, ok, aparece 50 veces en el Nuevo Testamento griego. Esta es la palabra griega para decir santificación. No es el punto. Ahora, más bien vamos a leer todos los pasajes donde aparece la palabra santificación, los lee y se dará cuenta, puede escribir notas sobre cada pasaje. Entonces, allí puede definir, ok, en este pasaje santificación se ve de esta manera, en este pasaje se ve de esta manera. Puede decir, ok, de todos los pasajes que leí, entre todos esos, encontré 3 diferentes. No estoy diciendo eso no es, pero vamos a decir que encontré 3 diferentes definiciones entre todos los pasajes. Allí le ayuda. Esa es la manera, ese es su propio diccionario, la Biblia. La Biblia es su propio diccionario. Entonces, con las otras versiones no va a poder nunca hacer eso. Por eso es que yo le recomiendo la versión Reina Valera 1960 o la Reina Valera Gómez, porque prácticamente son lo mismo, excepto 1 o 2, 3 pasajes en el Nuevo Testamento. Por lo demás es prácticamente lo mismo. Entonces, de esa manera los traductores tradujeron en Reina Valera lo que tenía que ser traducido fielmente. A veces hay que pedir la ayuda del Espíritu Santo para saber cuándo una cosa es literal y cuándo es figurada, cuándo Dios nos está hablando en sentido figurado, cuándo es una historia que nos ejemplifica una realidad y cuándo no. Solamente así. Entonces, con esas versiones, nunca va a poder estudiar la Biblia con el consejo que yo le estoy dando, de ir y buscar todas las veces que aparece una palabra en el libro que sea, si está, ok, por lo menos en un libro, vamos a decir, queremos estudiar el libro de Hebreos, ¿qué significa la palabra superior? ¿Qué es la palabra santo? ¿Qué es la palabra gracia? ¿Qué es la palabra
redención, que es la palabra perfecto. Vamos a ver cuántas veces aparece la palabra perfecto o perfectos en el libro de Hebreos. Y después que la encontremos y con todos los contextos que haya en cada pasaje, en cada contexto, entonces ahí sí ya decidimos, por lo menos en hebreo, en Hebreos, en el libro de Hebreos, este es el contexto. Hay dos aparentes definiciones y dejamos de caer en el error de que muchas veces se cae en el error de darle a una sola palabra un solo sentido, o sea, un solo sentido a una palabra, y cuando a veces tiene dos o tres o más, y que incluso al estudiar el griego eso es lo que se sabe, que una palabra puede significar hasta 5 cosas, 6 cosas, depende de la palabra. Pero cuando ya uno lo compara en los contextos de la Biblia, en los textos bíblicos, ahí ya es donde uno tiene un mejor entendimiento, porque si uno conoce el idioma griego, uno podría saberlo bien, pero una cosa es saber, conocer bien un idioma y otra cosa es conocer el contexto de un libro. Entonces el que escribe un libro le da un contexto, le da una idea y puede estar usando palabras no necesariamente como la mayoría de nosotros pensamos o no como nosotros lo ideamos, o tal vez hay una manera que se está expresando donde en aquel tiempo, en aquel entonces el contexto o el significado de esa palabra era como se escribió en aquel tiempo. ¿Y qué me refiero a cómo se escribió? Bueno, pues, ¿qué diferencia hay entre cómo se escribió y se escribe ahora? Es lo mismo, por decir, se escribe igual la palabra hace 2000 años, una palabra se escribió igual hace 2000 años y se escribe igual hoy. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia puede ser que tal vez en aquel tiempo una palabra tenía otro sentido. Y cuando todos esos escritores del Nuevo Testamento, por ejemplo, en el idioma griego, escribieron libros y libros y libros, todos los libros del Nuevo Testamento, ellos en su mente tenían el uso de una palabra y su sentido y su significado. Y al uno ir a los contextos, uno va sabiendo cómo se manejaba la palabra en aquellos tiempos, esa X palabra que queremos conocer su significado. Es así de fácil. Entonces, una versión que no sea Reina Valera 1960, que no sea Reina Valera Gómez, no le va a servir para estudiar la Biblia como le estoy diciendo, porque allá una palabra como santificación, como redención, puede ser, en la gran mayoría de los casos puede ser parafraseada, y de la paráfrasis, ¿qué es lo que usted va a estudiar? ¿Qué es lo que va a buscar en diferentes pasajes? Ya no sabe cuál es la palabra que va a buscar en diferentes pasajes. Lo va a terminar confundiendo más y no va a poder llegar a nada. De hecho, lo que se ve en esas versiones es que realmente son la doctrina de todos aquellos que han escrito esas versiones. Y eso está mal. Uno no debe de ir a traducir una Biblia para darle el sentido que uno quiere. Uno debe de ir a traducir la Biblia como está escrita, desde el original, pasarla, y ya después dice, sí, pero eso le dificulta a las personas estudiar. Pues eso es estudiar precisamente. Cuesta trabajo, cuesta tiempo, cuesta que Dios nos ilumine para que comprendamos bien los sentidos de las palabras, los contextos, lo que Dios nos quiere decir. Y así es la vida real, estudiar para conocer. Debemos de dejar un poquito la flojera de lado y ponernos a estudiar a veces qué significan ciertas palabras, cuáles son los contextos de la Biblia y todo eso, para que podamos llegar a las conclusiones correctas. Dice un pasaje del Antiguo Testamento que Dios es capaz de preservar su palabra. Entonces no se deje engañar por aquellos que dicen que la Biblia tiene errores o que tal vez se le quitó, se le añadió, etcétera, etcétera. Dios es capaz de preservar su palabra intacta. Entonces Él se aseguró que, por lo menos en idiomas principales, idioma español es un idioma que se habla muchísimo en el mundo. Hay muchos hablantes de español. No importa que sean hablantes de español de Argentina, de Venezuela, de España, de lo que sea, pero es español. Entonces, por lo menos en esos idiomas principales, a lo que me refiero principales son
idiomas que predominan en un nivel nacional: el español en México, el inglés en Estados Unidos, el francés en Francia, el italiano en Italia, el alemán en Alemania, y luego ya hay las diferentes variantes, y luego están idiomas propios de las localidades donde había nativo hablantes de otros idiomas diferentes. Como en México tenemos más de 80 y tantas etnias, grupos que hablan diferentes idiomas indígenas, y eso ya es aparte, pero el idioma que predomina en México es claramente el español. Entonces, por lo menos en esos idiomas, eso es a lo que me refiero, idiomas principales. No estamos haciendo menos a ningún idioma, simplemente estamos diciendo en los idiomas que se predomina. Por ejemplo, en México, aunque hay 80 y tantas, 86 etnias o grupos indígenas, sin embargo, entre ellos puede haber comunicación, aunque hablen sus diferentes idiomas, puede haber comunicación gracias al español, que tienen ese idioma o segundo idioma en común. A través de eso se pueden comunicar, ya sea con nosotros, entre ellos mismos, con otros grupos, por ejemplo, mixtecos con zapotecos, mixtecos con tarahumaras. Si saben hablar algo de español, pueden pedir comida: pues tengo hambre, tengo sed, quiero comer, me vendes un taco, me vendes una torta. Entonces, eso es a lo que me refiero con idioma principal o idioma nacional. Es un idioma que más grupos pueden aprovechar de él para poderse comunicar, porque su propio idioma no es compatible con el otro, y aprender el idioma del otro sería mucho más complicado porque ya tienen el segundo idioma, que es el español, por ejemplo, en México. Entonces, para decir que Dios se aseguró que en estos idiomas, como el español, el inglés, francés, italiano, alemán, ruso, chino, japonés, idiomas así de grandes que los hablan muchas personas, se ha asegurado que cada uno de ellos tenga una fiel traducción del Nuevo Testamento. Entonces, nuestra traducción más fiel en español es Reina Valera 60 o 1960, para que lo entienda, y Reina Valera Gómez. Fíjese de eso, denle like, comparta, y nos vemos la próxima. Gracias.